Bueno, vamos a hablar sobre patología palpebral. Soy Miguel Peña, médico del Hospital Subizarreta del Servicio de Oftalmología. Vamos a charlar un ratito de patología palpebral. Los párpados son repliegues músculos membranosos cuya función es dar protección al globo ocular. Para ello requiere un correcto funcionamiento motor y glandular. Vamos a detallar cada uno. Dijimos que la función principal es la de protección. Consiste en una piel delgada que se pliega fácilmente para abrir y cerrar la hendidura palpebral. Esta función protectora está dada por medio de la acción sensitiva de las pestañas, las secreciones glandulares de los párpados y los movimientos de estos. Las funciones de estos párpados dijimos que es de protección del globo ocular, el mantenimiento de la película lagrimal, del film lagrimal, ¿sí? Las glándulas accesorias que éstas las albergan contribuyen a que esta producción se mantenga mediante el parpadeo, con una frecuencia aproximadamente de entre 10 a 20 por minuto. Van a generar este film lagrimal que va a difundir y cuando están cerrados va a evitar la evaporación del mismo. Y durante el cierre palpebral va a evitar que la estimulación visual durante el reposo. Anatómicamente decimos que de afuera hacia adentro podemos distinguir cuatro capas. La más superficial es la piel, como bien dijimos. La segunda es una capa muscular constituida por el orbicular del párpado, que está inervado por el nervio facial, que es el séptimo par, y es el responsable del parpadeo voluntario como reflejo. El elevador del párpado, inervado por el tercer par, motor ocular común, ¿sí? La tercera capa, es la capa fibrosa, de donde se alojan las glándulas de meibomio, que son las encargadas de producir la capa grasa, que después vamos a ver que es la que produce cuando se infecta, cuando se inflama el orzuelo interno. La cuarta capa está formada por la conjuntiva palpebral. Es una fina membrana mucosa que recubre el párpado en su superficie interna, que tiene una constitución de una conjuntiva tarsal y una vulvar, dependiendo de qué es lo que reviste. En el borde palpebral están las pestañas, estas están formando una doble hilera, y en su folículo piloso desembocan las glándulas sebáceas de 6. Las glándulas sudoríparas de Moll pueden desembocar en folículo directamente en el borde del párpado. Acá vemos un gráfico que muestra un dibujito del corte palpebral. Vemos la capa superficial, que es la piel, ¿sí? Una capa muscular constituida por el orbicular del párpado y el elevador del párpado, una capa tarsal donde se encuentra, dijimos, las glándulas de secreción grasa, que es la glándula de meibomio, y la conjuntiva. Vamos a hablar un poquito de las pestañas, que junto con las cejas son la primera línea de defensa. Son unos pelos en el borde de los párpados constituidos por dos filas, más o menos de 100 a 150 cilias. Estas pestañas van a crecer de un folículo piloso típico, que está rodeado por un plexo nervioso de umbral bajo, que significa que cualquier estímulo, cualquier roce de las pestañas van a generar un parpadeo. Pueden probar en este momento cómo tocando las pestañas van a generar un parpadeo que es respuesta de este umbral bajo que tienen las mismas. La base está rodeada por glándulas sebáceas de 6 y desembocan estos en medio de conductos cortos y anchos. Acá vemos un gráfico donde vemos las pestañitas cómo están constituidas hacia adelante y afuera. Que esto, cuando está alterado, vamos a ver que hay algunas patologías que
que tienen un grado de molestia, un grado patológico. La infección de estas glándulas se va a llamar el orzuelo común, ¿sí? La secreción exagerada va a producir una inflamación del borde palpebral que lo llamamos blefaritis marginal. Con frecuencia, puede estar afectado por procesos patológicos como el cuero cabelludo, que es lo que es la dermatitis seborreica o la seborrea, que va a generar una blefaritis seborreica. Las pestañas con frecuencia pueden estar más pigmentadas que el cabello y se aclaran con la edad, o en patologías como la poliosis. Acá vemos una ceja y unas pestañas que parecieran que tuvieran canas. La vida media de estas pestañas es de 3 a 5 meses, luego cae y es reemplazada. Si arrancamos una, va a crecer en aproximadamente 2 meses y con frecuencia una pestaña puede ingresar al conducto lagrimal superior o inferior y generar lesiones en la córnea. Las cejas también hablamos que constituyen uno de los mecanismos de defensa junto a las pestañas, ayudan a evitar que la transpiración penetre en el globo ocular, en los ojos, están elevadas por el músculo frontal y descendidas por el orbicular de los párpados de forma forzada. Se acercan entre sí mediante el entrecejo y una parálisis facial, es decir, del séptimo par, va a dejar esta ceja del lado comprometido más bajo que el lado no afectado. La ptosis unilateral va a generar que se eleve el lado afectado, es decir, porque está dado por el músculo frontal, entonces se va a elevar ya que este no tiene función en una parálisis facial. Las secreciones de los párpados es el segundo complejo del sistema protector que habíamos dicho. Su principal función es generar la película lagrimal. Esta es generada por una capa grasa de la glándula de Meibomio, que habíamos dicho que es la que genera el orzuelo interno. Eso es importante que lo sepan. Esta glándula de Meibomio es encargada de producir esta grasita, es una glándula sebácea. Está ubicada en el tarso palpebral de forma perpendicular. Hay aproximadamente unos 30 a 40 en cada uno aproximadamente. Como dije, en el borde palpebral y en hileras atrás de las pestañas. Esta grasa es el elemento más superficial de la película lagrimal, ¿sí? Que evita que se evapore la misma. Además el párpado tiene glándulas accesorias, las de Krause y las de Wolfram, que son de secreción sérica, ¿sí? El tercer elemento de protección es la acción motora de los músculos. Va a depender del elevador del párpado superior, del auricular de los párpados, del músculo liso de Müller en los párpados superior e inferior, y anatómicamente repasamos cómo es la conformación de adelante hacia atrás, es decir, de superficial a profundo. Tenemos la piel, el músculo orbicular, el elevador del párpado, el tarso y la conjuntiva junto con sus glándulas sebáceas y las lagrimales accesorias. Vamos a ver un poquitito lo que es la alteración de la posición de los complejos protectores, en este caso las pestañas. La triquiasis se trata de un proceso adquirido en el que las pestañas van hacia adentro, es decir, se desvían hacia la superficie del globo ocular. Suele ser secundario a procesos inflamatorios o traumáticos. A menudo genera blefaroconjuntivitis crónica con sensación de cuerpo extraño permanente. Puede tratarse mediante crioterapia, electrólisis o extirpación quirúrgica del folículo piloso. Si a ustedes les toca ver esta situación, lo pueden resolver con una
momentáneamente, por supuesto, hasta derivar al oftalmólogo con una tirita de papel de las que tienen en las guardias y le pegan en el párpado inferior antes de que llegue a las pestañitas y con el cachete, es decir, con la parte de la piel del pómulo, entonces tironean las pestañas hacia afuera. En la distiquiasis podemos ver que hay una alteración que se encuentra en hilera de pestañas ectópicas, es decir, fuera de lugar, situada en la parte posterior del borde palpebral. Esto va a producir que, como en la patología anterior, en la triquiasis, que genere una lastimadura en la conjuntiva y en la córnea, que lo podemos tratar es decir, sacamos las pestañas y en la forma definitiva lo podemos tratar con crioterapia, electrólisis o de manera quirúrgica. Continuamos con la alteración de la posición, vamos a ver el entropion. Esto es una torsión interna del borde palpebral. Esto va a generar que las pestañas miran hacia el globo ocular y la dañan, ¿sí? Daña conjuntiva y córnea. Va a generar una irritación, pudiendo llegar a una úlcera corneal. El párpado frecuentemente afectado es el inferior. Acá vemos el entropion, vemos como el párpado, el reborde palpebral está hacia adentro y generan que todas las pestañas tengan un contacto a nivel conjuntival y corneal. Esto genera mucha irritación, conjuntivitis crónica, blefaritis, mucha molestia del paciente y puede generar úlceras muy importantes que pueden dañar mucho la visión. Los tipos de entropion, vamos a tener los que son seniles, es decir, relacionados a la edad, son los más frecuentes por el envejecimiento del tono de las fibras del músculo orbicular, que no se relajan normalmente. Tenemos el cicatrizal, secundario a traumatismos físicos, químicos o tracoma. Y el espástico por irritación local por espasmo del orbicular. El tratamiento generalmente es quirúrgico. Si es poco importante, puede hacerse cauterización cutánea. Lo que hablamos anteriormente, de manera temporaria, podemos colocar un adhesivo que tracciona el párpado hacia la mejilla. Y con eso evitar que las pestañas y el párpado se repliegue y evitar que las pestañas tengan contacto con la córnea y generen una constante irritación, produciendo una úlcera y daño del mismo. Continuamos con el ectropion. El ectropion es cuando el borde palpebral inferior está rotado hacia afuera. Va a generar una separación que impide la evacuación de las lágrimas por los puntos lagrimales. Esto va a generar un lagrimeo constante, es decir, una epífora. Al estar expuesta la conjuntiva tarsal, deseca la misma, dando lugar a una hipertrofia y una queratinización, es decir, un engrosamiento del mismo. Acá vemos cómo está el ectropion, es decir, el párpado desdoblado hacia afuera, y esta conjuntiva no es normal, está acartonada. Esto es una queratinización. Ven como el engrosamiento de la misma. Los tipos de ectropion, también vemos el senil, que es el más frecuente por laxitud ligamentosa y muscular. Tenemos el paralítico por la afección del séptimo par, es decir, el facial. Va a generar una atonía transitoria o definitiva del orbicular. Tenemos el cicatrizal por retracción del párpado también y la piel, o secundaria a un traumatismo. Y el mecánico por la hipertrofia conjuntival relacionado a tumores del párpado. El tratamiento, el objetivo es proteger la córnea. ¿Sí? Se puede hacer una tarsorrafia, es decir, una resección en B, junto con una resección cutánea externa para disminuir la hendidura palpebral.
Y en casos muy importantes se puede hacer cauterización de la conjuntiva palpebral inferior. Vamos a pasar a patologías del cierre palpebral. En ellos tenemos el lagostalmo, que es una hipofunción del sistema de cierre. También tenemos causas como la paralítica por parálisis del nervio facial del séptimo par, por causa mecánica, es decir, esoftalmos, por aumento del tamaño ocular o cicatrices palpebrales, causas miógenas por espasmo del elevador del párpado. Es decir, la película lagrimal se deseca y puede llegar a una ulceración corneal. Sí, es muy parecido a lo que es el ectropia. Después tenemos la ptosis palpebral. Esto es un descenso anormal del párpado superior respecto a su posición normal. Solo va a producir alteraciones estéticas a no ser que el párpado interfiera en la visión. En los niños pueden causar ambliopía, es decir, ojo vago, ojo perezoso, que va a generar una disminución de la agudeza visual si no se corrige adecuadamente y se libera la visión. Tenemos los tipos de ptosis, de característica mecánica por aumento del peso del párpado o por disminución de la elasticidad. Se dan en lesiones cicatrizales. La congénita, frecuentemente bilateral, puede presentarse aislada o asociada a anomalías congénitas palpebrales. Luego la neurógena por lesión en el elevador del párpado, la miógena que tiene por afectaciones musculares, miastenia gravis por ejemplo, y la tóxica que es típica del botulismo. Vamos a pasar a las afectaciones o alteraciones inflamatorias. Entre ellas ya lo nombramos al orzuelo, que es una inflamación aguda de origen infeccioso causado generalmente por estafilococos en una glándula palpebral. Según la glándula va a ser un orzuelo interno o externo. Se caracteriza por la aparición de edema del párpado y la conjuntiva adyacente y por una tumulación delimitada roja y muy dolorosa de la piel palpebral en la zona de las pestañas. Acá vemos el orzuelo, es muy frecuente, el bulto rojo, muy flogótico, inflamado, con edema, muy doloroso. Los factores predisponentes son los defectos de refracción, es decir, cuando estamos esforzando la vista todo el tiempo, estamos entrecerrando los ojos para llegar a ver la computadora, la tele, el pizarrón. Esa es una situación donde predispone a la producción de orzuelos con frecuencia. Las blefaritis, las inflamaciones de los párpados, ¿sí? Las conjuntivitis, las dermatitis seborreicas, los estados carenciales, es decir, la malnutrición, la inmunodepresión, la diabetes. El orzuelo externo es la infección de una glándula de Seyss o de Moll, ¿sí? Que son las que desembocan en el borde libre del párpado que hablamos anteriormente. Frecuentemente es una lesión secundaria a una infección en un folículo ciliar adyacente. Y el orzuelo interno, también lo nombramos, es una afección de la glándula de meibomio, que son las que se encuentran perpendiculares a la base de las pestañas, que también los nombramos. Los signos frecuentes del orzuelo es dolor a la presión sobre la glándula inflamada, que va a aumentar este dolor con la contracción del auricular o el tacto. El calor, que es la hipertermia del párpado afectado. Tumor, vamos a ver la hinchazón localizada de la glándula, el edema palpebral, que puede llegar a incluso a generar una caída del párpado y provocar una ptosis mecánica, y el rubor por la hiperemia palpebral inflamatoria. El tratamiento: calor local, antibióticos y esteroides tópicos, y
si la gravedad lo requiere, antibióticos por vía parenteral o vía oral. Acá vemos uno de los medicamentos más usados. Son generalmente antibióticos y corticoides en forma de ungüento oftalmológico. Se usa entre 7 a 10 días, incluso hasta 2 semanas. Va a depender del grado de inflamación. Generalmente se da cada 4, cada 6 horas con masaje y calor. El chalazion. El chalazion es otra inflamación. Es una inflamación granulomatosa crónica de una glándula de meibomio, que es de la secreción grasa que habíamos hablado, secreción sebácea, que es la que produce el orzuelo interno. Cuando el orzuelo interno se hace crónico, no se cura bien, este se enquista y genera lo que es el famoso chalazion. Se forma un nódulo o una tumoración circunscripta, dura e indolora, no duele el chalazion. Es molesto porque tenés un bultito ahí, pero no duele. De localización más frecuente en la conjuntiva tarsal superior. Con frecuente es secundaria una infección de la glándula que suele producirse cuando queda obstruida la apertura del canal excretor, que es lo que hablamos que es el orzuelo interno. Acá vemos el chalazion, ¿sí? El bulto levemente eritematoso que no duele, ¿sí? Es más bien una lesión granulomatosa que no duele, es algo estético que el paciente generalmente le molesta, puede tener una acción mecánica y tirar el párpado hacia abajo. El tratamiento generalmente es de resolución espontánea en algunos meses. Los que no mejoran, se puede dar calor húmedo o antibiótico local, lo que hablamos anteriormente. Generalmente en alguna situación colocamos, hacemos inyecciones locales de corticoides, de esteroides, y el masaje también es útil en esas circunstancias. Y si nada de esto resuelve, vamos a quirófano y lo sacamos en el mismo, de resolución quirúrgica. Continuamos con las inflamaciones de los párpados. Las blefaritis son inflamaciones muy frecuentes de los párpados que afectan al borde libre del párpado y las pestañas. Se manifiesta por molestias de tipo escozor o quemazón y a veces sensación de cuerpo extraño que es más intenso en las mañanas, incluso puede haber dificultad para despegar las pestañas, lo que lo llaman las lagañas. El paciente refiere que tiene una pesadez en los ojos y que se le pegan los ojos a la mañana, es muy frecuente de las blefaritis. Acá vemos cómo se genera esta costrita, esta inflamación en el borde, ahí donde nacen las pestañas. Son afectaciones frecuentes bilaterales. Tenemos los factores predisponentes, son las enfermedades metabólicas como diabetes, defectos de refracción, como dijimos con el tema de los orzuelos, la astenopía, astenia visual, irritantes externos como polvo, humo, frío, cambio de clima, toda situación que genera una inflamación alérgica puede contribuir a esta blefaritis. Factores alérgicos, infecciones locales, etc. El tratamiento consiste en limpiar los párpados, usar cómo lo limpiamos. Generalmente se utiliza algunas espumas con gasas. A la noche el paciente limpia los párpados con alguna espuma o algunos shampoos de niños que son menos irritantes. Hacen mezclas y se limpian con eso. Después se enjuagan. Es un tratamiento largo. De forma paulatina va liberando esa costra, esa inflamación que tiene. También se puede usar colirios antibióticos como la acitromicina o corticoides. Y tratar obviamente las afecciones subyacentes, sea las alergias, la conjuntivitis.
Y sin embargo, las blefaritis con mucha frecuencia son recurrentes, vuelven con el tiempo, cuando el mecanismo desencadenante lo permite. El eczema de contacto, este es el que es producido por los excipientes como el cloruro de benzalconio. Es producido en pacientes que son muy sensibilizados a ciertas sustancias que pueden estar en los cosméticos, colirios, pomadas oftalmológicas. Con frecuencia son estos excipientes que se encuentran en los productos, son los conservantes, que van a generar eritema, prurito intenso, la piel se torna áspera, es decir, este fenómeno de liquefacción se endurece y es muy pruriginosa, pica mucho. Para el tratamiento hay que eliminar el agente causal, es decir, sacar la medicación, el tratamiento que estás haciendo, y algunas veces se puede emplear corticoides tópicos para disminuir la inflamación. Vamos a pasar a tumoraciones benignas de los párpados. Vamos a encontrar el hidrosistoma apócrino, que es, acá vemos que es un quiste redondeado, traslúcido, ¿sí? Podemos ver el contenido citrino adentro, localizado normalmente cerca del borde del párpado. Se genera a partir de una glándula secundaria que es la glándula de Moll, con frecuencia de extirpación quirúrgica, sacamos el contenido y con mucha frecuencia vuelve a crecer. El quiste de inclusión epidérmico, que es esta lesión amarillenta, es una lesión intraepitelial de color amarillento, de consistencia suave, diferente etiología, es de crecimiento progresivo, se origina a partir de proliferación de células epidérmicas superficiales dentro de la dermis y el contenido es queratina. Las queratosis seborreicas, estos son tumores vegetantes, son tumores benignos de origen epitelial que aumentan en tamaño y número con la edad. El tratamiento generalmente es conservador, no se hace nada, a menos que exista mucho dolor o prurito por la inflamación, que en estos casos se hace la extirpación del mismo, o se sospeche malignidad por o condicionamientos estéticos. En esos casos se hace la exéresis del mismo. Acá vemos uno. Pasamos a las tumoraciones malignas de los párpados. Cuando sospechamos de que una tumoración es maligna, cuando vemos una lesión que tiene una ulceración, ¿sí? Cuando está indurado, cuando hay una irregularidad de la misma, ¿sí? Vimos que las lesiones anteriores eran regulares, bordes netos, cuando hay telangiectasias en estos casos, por ejemplo, hay las famosas telarañitas chiquititas, pequeños vasitos, hay que sospechar de malignidad. Cuando tenemos bordes perlados, cuando tenemos pérdida de la arquitectura de los márgenes, hay que sospechar malignidad de la lesión. Los factores de riesgo, cuando hay fototipos claros y pacientes de piel clara, cuando hay radiación ultravioleta, el xeroderma pigmentoso, que son esas lesiones en el rostro, generalmente es un factor de riesgo para malignidad de estas lesiones, la piel blanca del albinismo y las radiaciones ionizantes. Acá tenemos los tumores palpebrales más frecuentes, es importante que sepan que existen. El carcinoma vasocelular es el más frecuente, lo sigue el espinocelular, luego el melanoma, el de células sebáceas y el carcinoma de Merkel. Acá tenemos un vasocelular. La localización más frecuente de estos tumores son la mitad de ellos, vamos a encontrar, o más de la mitad, vamos a encontrar en el párpado inferior. En el canto medial el 27%, en el superior el 15% y en el canto lateral cerca del 5%, del 6%.
Cuando ustedes ven una lesión en los párpados, en el borde del párpado, que es irregular, que le faltan los bordes, que vemos como telangiectasias, que vemos como que le faltan las pestañas, está ulcerado, hay que sospechar malignidad y referir urgentemente al oftalmólogo. ¿Sí? Acá tenemos la conducta. Si existe sospecha, derivar siempre al servicio de oftalmología para una pronta resolución quirúrgica, ya que estos tipos de tumores malignos, como el vaso celular, tiene una muy alta incidencia y una muy alta mortalidad, entre un 20 y 60% a los 5 años, incluso realizado un tratamiento correcto. Vamos a pasar a patología de órbita y de la vía lagrimal. Vamos a hablar primero de lo que es la proptosis. Es una protrusión anormal de uno o ambos ojos, usualmente es resultado de una masa, anomalía vascular o proceso inflamatorio. Es muy frecuente, se da muy frecuentemente más en el adulto, donde la distancia del anillo orbital apex corneal es más o menos 16 milímetros y no más de 21 milímetros. Cuando hay una simetría mayor de 2 milímetros entre ambos ojos, se sugiere que hay una proptosis unilateral. ¿Cómo se mide? Se mide con el exoftalmómetro, que va a registrar mediante un prisma la protrusión del vértice de la córnea de un ojo en relación a los otros, vistos simultáneamente. Cuando es unilateral tenemos que sospechar, por ejemplo, de una celulitis orbital, sinusitis etmoidal complicada, enfermedad Graves, etc. Que también se puede dar en la bilateral, ¿sí? En la bilateral podemos encontrar también la enfermedad de Graves en adultos, leucemias, neuroblastomas en niños, pseudotumor inflamatorio, granulomatosis de Wegener, etc. Acá vemos con el oftalmómetro cómo lo están midiendo, mediante los prismas. Cuando hay una proptosis aguda, vamos a tener de inicio rápido con dolor y quemosis conjuntival, por ejemplo, se va a dar en la celulitis orbitaria, que más tarde vamos a ver. En un pseudotumor inflamatorio, en una hemorragia retrovulgar de inicio agudo de una fístula córtico-cavernosa o un carcinoma infiltrante. Y en los niños pensar siempre y descartar el radiomío, es decir, el radiomiosarcoma y el neuroblastoma. Y no confundir con los pseudoexoftalmos que van a aparecer como que estuviera protruido el ojo. En estos casos se da por las miopías altas, por un trauma o glaucoma. Estos van a simular esos exoftalmos que le decía. Y en la proptosis crónica tenemos que puede ser axial y no axial. En la axial crónica puede darse cuando hay patología ocular tiroidea, que es la enfermedad multisistémica de etiología desconocida, entidades clínicas patognomónicas, por ejemplo, el hipertiroidismo, la dermatopatía infiltrativa y la oftalmopatía infiltrativa. Los pacientes pueden también ser hipotiroides, eutiroides o hipertiroides. Es de buena práctica pedir perfil tiroideo, medir T3, T4, anticuerpos tiroideos, atro y TRAP. 15% de estos tienen resultados completamente normales. Es importante la tomografía y buscar la exposición corneal, la diplopía o afectación del nervio óptico. ¿Sí? Es importante dar medidas de sostén, por ejemplo, dejar el tabaquismo, humidificar ambientes, eh, levantar la parte de, del respaldo de la cama
para que tenga una posición un poquito más elevada. Estas son las medidas de sostén y lubricante, mucho lubricante ocular. La proptosis mínima es de entre 21 y 23 milímetros, la moderada entre 24 y 27 y una proptosis severa es cuando supera los 28 milímetros. Y la proptosis axial crónica, entre otros, vamos a encontrar las varices orbitarias, las fístulas córtico-cavernosas, los gliomas de nervio óptico, hemangioma cavernoso, meningiomas, y la proptosis axial crónica tenemos los tumores orbitales. Vamos a hablar un poquito de los enoftalmos, ¿sí? Es cuando hay una disparidad entre el volumen orbitario óseo y su contenido. La causa más frecuente es la quirúrgica. También podemos encontrar cuando hay fractura del suelo orbitario, del piso orbitario, o atrofia grasa, que se da mucho en pacientes añosos, ¿sí? Por involución senil. Es frecuente encontrar en una fractura un paciente que tuvo un traumatismo orbitario, encontrar un enoftalmos en las primeras 24 horas. Es muy frecuente de ubicarlo con diplopía y esta característica. Pasamos a lo que es la epífora. Es el exceso de lágrimas ocasionado por una obstrucción y en forma crónica, referida al disturbio de la vía lagrimal excretora. Las causas son por la glándula lagrimal, es decir, por anomalías congénitas, enfermedades, tumores. Dentro de las anomalías congénitas vamos a tener la criptoftalmia y la anostalmia. La criptoftalmia, cuando está la formación del globo ocular está incompleta; la anostalmia, cuando está ausente el globo ocular; cuando hay trastorno del desarrollo conjuntival. Enfermedades de hiposecreción, por ejemplo, síndrome de Sjögren, que es una enfermedad reumatológica que genera hiposecreción de todas las glándulas del organismo. En la hipersecreción, cuando hay una triquiasis, que hablamos que las pestañas generan contacto con el globo ocular, esto va a producir una epífora, es decir, un aumento de las lágrimas, ¿sí? El entropión, ectropión, cuando hay parálisis facial, cuando hay tumores. Relacionado al sistema lagrimal excretor, cuando hay una agenesia o digenesia del mismo, cuando hay es decir, una obstrucción, una estenosis, cuando hay una eversión del punto, cuando el punto no está en contacto con la conjuntiva, entonces vamos a generar, en vez de que vaya a la vía lagrimal, va a ir al rostro las lágrimas y va a generar una epífora constante, un lagrimeo constante. O cuando hay desórdenes canaliculares, por ejemplo, obstrucción, canaliculitis o algo traumatológico. Vamos a hablar un poquito de las inflamaciones de la vía lagrimal. La dacriocistitis aguda es una infección del saco lagrimal. En un 80% de los casos hay una obstrucción de esta vía. Va a haber dolor, eritema, edema en el canto medial. Con aumento de la temperatura puede haber secreción purulenta por este punto lagrimal. Es muy frecuente encontrar Staphylococcus strepto en los cultivos, estos gram negativos. ¿Qué hacer cuando encontramos, acá vemos esta tumoración del saco lagrimal, que si nosotros lo apretamos podemos drenar contenido purulento del mismo? Hay que iniciar con amoxiclavulánico, ¿sí? O ampicilina sulbactam, va a depender de qué tenemos, o dónde lo estamos tratando, o de la edad del paciente, o del compromiso. Si es un paciente inmunocomprometido, tenemos que usar medicación más fuerte que amoxiclavulánico, ¿sí? Se da amoxiclavulánico
cada 8 horas, más o menos por día, 14 días. Intercalar frío-calor 4 a 6 veces por día. Y si esto no resuelve, hacer una dacriocistourinostomía. En las dacriocistitis crónicas es cuando se cronifica esta condición, produce conjuntivitis a repetición en el lado afectado, va a haber epífora y dacriocistocele. Se trata también con lo que nombramos anteriormente, que es la dacriocistourinostomía. Pasemos a infecciones de la órbita. Tenemos la clasificación de Chandler, que nos va a hablar de celulitis preseptal, celulitis orbitaria, absceso superióstico, absceso orbitario y trombosis del seno cavernoso. Vamos a nombrar las que son más importantes que sepan. Las procedencias y propagaciones más frecuentes son las directas, ya sea por traumatismos perforantes, por afectación de vecindad, es decir, sinusitis, flemones dentarios, por diseminación hemática o por propagación desde adentro del ojo, así una endostalmitis. ¿Sí? La más frecuente va a producir por la sinusitis. Vamos a hablar de la celulitis preseptal. ¿Sí? Va a tratarse del 60-70% de la celulitis. Es muy frecuente, es más frecuente en niños, asociado a infecciones respiratorias altas, causadas por Haemophilus influenza y el Streptoneumoni, o heridas previas, mordeduras, impétigo o dacriocistitis aguda, lo que hablamos anteriormente. La clínica del mismo va a ser edema y eritema palpebral unilateral. Podemos encontrar ganglios, generalmente da fiebre y síntomas respiratorios. La diferencia con la celulitis orbitaria, que más adelante vamos a nombrar, es que en este caso no va a haber proptosis, va a haber una motilidad ocular conservada y la agudeza visual va a estar conservada. Esos son datos muy importantes. Y en la celulitis poseptal, la que nombrábamos, u orbitaria, es cuando la infección va más allá del septum orbitario, está asociada muy frecuentemente a la sinusitis etmoidal. Va a generar una proptosis, una saliencia del globo ocular muy dolorosa, va a haber compromiso de la agudeza visual, va a haber dolor y alteración de la motilidad ocular, visión doble, es decir, diplopía, edema de párpados, quemosis y ojo rojo. Acá podemos ver un cuadro diferencial entre celulitis preseptal y celulitis orbitaria, que es importante a la hora de tomar una conducta en relación a la urgencia del mismo. ¿Sí? Vamos a ver los signos que en la celulitis preseptal no va a haber proptosis, que sí va a haber en la celulitis orbitaria. La motilidad ocular, los movimientos de los ojos va a estar normales en la celulitis preseptal y alterada en la celulitis orbitaria, en el cual va a haber dolor y no va a haber dolor en la preseptal. La agudeza visual va a estar normal en la preseptal y puede también estar normal o disminuida en la celulitis orbitaria. No va a haber reactividad pupilar, o va a estar normal, perdón, en la celulitis preseptal y va a estar alterada en la celulitis orbitaria, donde va a haber una gran inflamación y vamos a encontrar un examen oftalmoscópico alterado. ¿Sí? En la celulitis preseptal vamos a tener una inflamación leve a moderada y en el examen oftalmológico vamos a encontrar muchas veces muy pocos cambios. Y con los signos generales, signos y síntomas generales, en la celulitis preseptal ahora tenemos signos y síntomas leves a moderados, y en la orbitaria vamos a encontrar mucha
mucho mal estado general. Es importante este cuadrito que lo sepan muy bien para tomar una conducta, ya sea como médicos generales o la especialidad que vayan a hacer en una guardia. La conducta que vamos a tomar es siempre en niños y lactantes hospitalizar, ¿sí? Para el tratamiento vía parenteral. En la celulitis preceptal hacemos manejos ambulatorios. Acá hablamos del drenaje cuando hay oftalmoplejía, es decir, deterioro de la visión y deterioro de la motilidad. Hay que drenar, como también hay que drenar cuando hay un absceso subperióstico o el tratamiento antibiótico es ineficiente posterior a las 36 horas. Es importante una conducta quirúrgica de drenaje. Muchísimas gracias.